Hola, me llamo Julia y voy a hacer una pequeña presentación sobre quién era Dante y voy a mencionar también sus obras, sobre todo me voy a centrar en una que es la Vita Nova. Dante nació en Florencia en 1265 en una familia sin grandes distinciones sociales. Asistió a una escuela primaria donde sus estudios iban desde el latín a la tecnología y la filosofía. Cuando tenía tan solo 8 años, conoció a Beatriz, a la mujer a la cual inmortalizaría en su más grande obra. Durante su adolescencia se involucró con el movimiento de un estilo nuevo, un grupo de jóvenes poetas que forjaron nuevos caminos radicales en la poesía vernácula. El italiano era considerado en este momento un medio literario inferior al latín. Además de hacerse un nombre con su temprana poesía, que se caracterizó por una serie de cartas de amor que aún siguen siendo famosas en toda Italia hasta hoy, Dante se dedicó, a la carrera política, que lo vio convertirse en uno de los 7 priores de Florencia en el verano del 1300. Por lo tanto, uno de los 7 gobernadores de la ciudad y uno de sus ciudadanos más importantes. Pero el gobierno en ese momento era un cáliz envenenado que, ya que Florencia estaba desgarrada por la violencia entre sus dos partidos de güelfos, los negros y los blancos. En enero del 1302, mientras Dante servía en una delegación en el Vaticano, los negros tomaron el control de la ciudad y Dante, uno de los blancos, se encontró en exilio. Vagó por el norte de Italia durante el resto de su vida, componiendo su poema de 14.233 líneas, la Divina Comedia, que cuenta su viaje a través del infierno, el purgatorio y el cielo. Pero aparte de esto también confirmó que el italiano vernáculo o vulgar como un idioma válido para la alta literatura. Al menos un académico escribió a Dante en alabanza a la Divina Comedia, pero argumentó que hubiera sido mejor que esa obra se hubiera escrito en latín. Dante, que originalmente había empezado a componer el poema en latín antes de pasar rápidamente al italiano vernáculo, supuso que el idioma aprendido en el seno de la enfermera podía llegar a un público más amplio. El latín escrito sería como dar comida sólida en las bocas de los bebés lactantes. Murió en Revena en 1321. Vamos a pasar a hablar de una de sus obras más importantes, que es la Vita Nova. Los personajes principales de esta obra son Dante y Beatriz. La historia trata de la juventud de Dante, iluminada por su amor maravilloso, que era Beatriz, y la revelación primordial que este amor le trae al principio de su existencia. Él aún no tenía 9 años cuando se quedó prenado en aquella a la que amará eternamente. Dante solo vio a Beatriz 2 veces, una primera vez a los 9 años y luego 9 años más tarde, siempre con el mutismo obstinado de la joven y los obstáculos infranqueables que separan a los dos amantes. No hubo relación ni diálogo entre ellos. Su único intercambio es el muy dulce saludo que Beatriz envía a Dante cuando tenía 18 años, que le hace ver los confines de la felicidad. Después de este encuentro, Dante tiene un sueño misterioso descrito en un soneto de color surrealista. Preocupado por esconder su amor, Dante hace creer que está enamorado de otras 2 mujeres hasta que el día Beatriz, también engañada por esa farsa,
le retira el saludo. El sentimiento amoroso no realizado aparece como una revelación que en esta obra se convierte en una fuente de felicidad. La devoción amorosa se percibe como una felicidad alcanzada. 7 años más tarde, Beatriz murió a los 25 años sin haber dirigido jamás la palabra a Dante y sin haber recibido de él la menor confidencia. Perdón. Esta muerte prematura sumirá a Dante en su estado de profundo dolor y 2 años más tarde le incitará a escribir la vida nueva. Voy a hacer un pequeño análisis de la obra, que la vida nueva fue la primera obra de Dante, escrita entre 1292 y 1293, compuesta por 31 poemas y 42 capítulos en prosa. Es una parte de la memoria de Dante que marca el inicio de la literatura europea de la historia personal contada en lengua vulgar, sin ser la interposición de un protagonista o de un narrador ficticio. El título no se refiere a la vida joven, sino a la vida renovada. El sentido del título viene dado por la renovación vital que experimenta el poeta al enamorarse de su amada. El tema de la obra es el amor platónico de Dante por su amada Beatriz. Y el género literario de esta obra es la poesía. Y por último vamos a hablar sobre las obras más destacadas de su producción. Primero tenemos De Vulgari Eloquentia. Es el título por el que apuestan aquellos que desean saber qué opina Dante sobre el lenguaje y la identidad lingüística. Este ensayo fue elaborado entre los años 1303 y 1305. Está escrito en latín y en un principio iba a ser dividido en 4 tomos. Luego tenemos el segundo convivio, que Dante trata de mostrar su doctrina y de contestar a las acusaciones que le habían confinado al exilio, aunque se proyectan 15 tratados debido a las exigencias compositivas de la Divina Comedia. Dante solo terminó 4. Luego tenemos Monarchía, que fue escrita en 1313 y trata sobre la forma de gobierno ideal. Y por último tenemos la Divina Comedia, que relata el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio. Y bueno, hasta aquí ha sido mi presentación y espero que os haya gustado.